Estaba en el tercer año de mi matrimonio con Eduardo. Él trajo a su primer amor al funeral de mi madre. Ese día, me convertí en el hazmerreír ante los ojos de todos. Más tarde, solicité el divorcio. Él levantó 3 dedos frente a todos y dijo, 3 días, después de 3 días, ella volverá arrastrándose obedientemente. Pasaron 3 meses y aún no había regresado. Entró en pánico y quiso que volviera. Pero él no sabía que yo ya lo había olvidado. Cuando Tatiana apareció en el funeral de mi madre con un vestido rojo brillante, yo estaba recibiendo las condolencias de familiares y amigos. El color vibrante hirió mis ojos. Detuve a los dos y les dije fríamente, ¿qué están haciendo aquí? No son bienvenidos. Tatiana enganchó su brazo en el de Eduardo y dijo, con tono íntimo, Wayne, ¿qué estamos haciendo aquí? Es mala suerte estar cerca de tantos muertos. Tengo un banquete al que asistir más tarde. Eduardo levantó la mano y le pellizcó suavemente la nariz, diciendo, sigue siendo mi suegra. Debo venir a despedirla. Nos iremos enseguida. La gente a nuestro alrededor comenzó a murmurar. No pude contenerme y abofeteé a Tatiana en el rostro. Ah, ¿qué estás haciendo?, exclamó Tatiana tambaleándose. Eduardo la sostuvo por la cintura y se giró para abofetearme también. Mi rostro ardía, pero no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Eduardo agarró mi barbilla, obligándome a girar la cabeza. Bien, ubícate, ¿quién crees que eres? ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? Algo seguía fluyendo de mis ojos. Apreté los labios con fuerza. Eduardo, te lo ruego, llévatela. Por el bien de mi madre, que salvó a tu familia. Eduardo me soltó y se giró para besar a Tatiana en la mejilla. No creas que ese pequeño acto de bondad puede durar toda una vida. Tatiana levantó la barbilla triunfante. Para desahogar su insatisfacción, incluso pateó una corona floral antes de irse. Lentamente me acerqué, recogí la corona y la coloqué suavemente en su lugar. Eduardo era el esposo que mi madre había intercambiado por su propia sangre. Hasta que Tatiana apareció, pensé que definitivamente podría ganarme el corazón de Eduardo. A mi madre le faltaban 20,000 yuanes para una cirugía, y me arrodillé a los pies de Eduardo, rogándole que me prestara el dinero. Él se negó a prestarme 20,000 yuanes, pero estaba dispuesto a gastar 50 millones para que Tatiana subastara un collar. Mi madre perdió el momento óptimo para la cirugía debido a la falta de fondos y, al final, no sobrevivió a la operación. Durante el mes completo desde que enfermó hasta que murió, Eduardo no hizo ni una llamada ni envió un mensaje. Ahora, él estaba alardeando de Tatiana en el funeral. Confesé mis errores ante la foto de mi madre en el altar conmemorativo. Mamá, me equivoqué. Después del funeral, regresé a la villa, sintiéndome perdida. La villa era enorme, tan grande que, con solo caminar por ella, ya había agotado todas mis fuerzas. Ropa y un zapato estaban esparcidos en las escaleras, sugiriendo que alguien había estado allí recientemente. Un gemido seductor salía de la puerta, que estaba entreabierta. Wayne, ¿haces esto también con Ian? La voz de Eduardo estaba llena de fastidio. No arruines la diversión. Extendí la mano y cerré la puerta de golpe, luego me giré y quise salir corriendo de ese lugar sofocante. Tan pronto como salí por la puerta, sentí que todo se volvía negro frente a mis ojos. Madem, escuché al guardia de seguridad gritar antes de desmayarme. No sabía cuánto tiempo había estado dormida, lo suficiente como para soñar que mi madre me llevaba por primera vez a la familia Son. El rostro joven de Eduardo estaba lleno de sinceridad. Mi nombre es Eduardo. Puedes llamarme Wayne en el futuro. No te preocupes, estando yo aquí, nadie se atreverá a intimidarte. Ian, ¿por qué eres tan torpe? Ni siquiera entiendes una pregunta tan simple. Déjame enseñarte. Cuando abrí los ojos, ya estaba en el hospital. El guardia de seguridad, Gabriel, me estaba cuidando. Hermana Ye, estás despierta. Me diste un gran susto. Llorabas todo el tiempo. Le forcé una sonrisa. Gracias por llevarme al hospital, Gabriel. Gabriel se rascó la cabeza, algo avergonzado. No lo menciones, hermana Ye. Me voy si estás bien. Asentí. Cuando estaba a mitad de camino hacia la puerta, se detuvo y volvió, diciendo con duda, hermana Ye, tal vez deberías esperar un poco antes de regresar. El presidente Son, ellos aún no se han ido.
No le respondí y me giré para mirar por la ventana. Gabriel suspiró y se fue. Cuando fui dada de alta, aún no podía creer lo que el doctor me acababa de decir. Buenas y malas noticias. La buena noticia es que estás embarazada, ya tienes 2 meses. La mala noticia es que estás enferma. Tienes Alzheimer. Una enfermedad rara en personas jóvenes, no te matará, pero gradualmente te volverás senil y olvidarás a algunas personas, algunas cosas, incluso a ti misma. El médico no recomendaba tener al bebé, pero cuando estaba acostada en la sala de operaciones, de repente escuché el sonido de un latido dentro de mi vientre. Empujé al médico, me vestí y salí corriendo del hospital. El niño es inocente. No puedo ser tan cruel. Él me eligió para ser su madre. Este es el destino entre mi hijo y yo. Pensé que después de un día, Eduardo se iría con Tatiana. Pero no lo hizo. No solo no se fue, incluso llamó a un montón de gente para abrir champán y celebrar. Celebraban que Tatiana volviera a estar con Eduardo después de 9 años. Cuñada está aquí. Vamos, vamos, ¿por qué no vienes a beber con nosotros? David, amigo de Eduardo, me arrastró para que me sentara al lado opuesto de Eduardo, vertió una copa de vino y la puso en mi mano. Ya que estás aquí, vamos a brindar juntos. Eduardo bebió su copa de un trago, mirándome con burla. Negué con la cabeza. No puedo beber. Dejé la copa y quise subir las escaleras, pero Eduardo me agarró de la muñeca, con tono severo, dije que te bebas esta copa. Eduardo estaba molesto. Pude darme cuenta. En los últimos 3 años, nunca había ido en contra de sus deseos. Los amigos de Eduardo siempre decían en privado que una esposa sumisa como yo era rara en el mundo. Ahora, esa esposa sumisa realmente estaba desobedeciendo. Ellos parecían haber percibido algún chisme grande, observándonos en silencio. Sacudí su mano y lo ignoré, queriendo irme. David me detuvo. Cuñada, no hagas enojar a Son, ¿qué harás si no te da dinero cuando esté enfadado? Anda, bebe una copa. El rostro de Eduardo se oscurecía cada vez más. Lo miré de reojo y le dije con frialdad, dije que no voy a beber. Eduardo se levantó y me empujó al sofá, su voz cortante, te dije que bebas, así que bebe, ¿qué estás aparentando? Al ver que Eduardo estaba furioso, Tatiana se acercó rápidamente y dijo suavemente, Wayne, no te enfades. Si ella no quiere beber, yo la obligaré. Tatiana guiñó a las personas a su alrededor. 2 personas se acercaron y me sujetaron contra el sofá. Tatiana mezcló todo tipo de alcohol de la mesa en un vaso, me sujetó la barbilla y comenzó a vertérmelo en la garganta. No pude luchar. El alcohol picante subió por mi nariz y se deslizó por mi garganta, haciéndome toser y llorar. No aparté la vista de Eduardo en ningún momento. Mi mirada se enfrió poco a poco. Él se quedó allí mirándome, sin decir una palabra. De repente, parecía sentirse un poco inquieto. Basta, gritó, algo ansioso, pero Tatiana estaba descontrolada, centrada en obligarme a beber, sin escuchar a Eduardo. Él dio un paso adelante y le empujó con fuerza. Dije que basta. Tatiana cayó al suelo. Las personas a su alrededor se quedaron tan asustadas por el repentino enojo de Eduardo que no se atrevieron a hablar. Eduardo extendió una mano hacia mí, pero la retiró de inmediato. Me apoyé en el sofá, me levanté, tomé 2 pañuelos para limpiarme el alcohol de los ojos, me quité el anillo del dedo y lo arrojé sobre la mesa. Eduardo, divorciémonos. Sin esperar su respuesta, lo aparté y subí las escaleras. Detrás de mí, escuché la voz de David, cuñada no lo dice en serio, ¿verdad? Oye, eso es imposible. Ella lo ama tanto a Son. Esto ya ha pasado antes, ¿no? Sí, apostemos cuánto tardará esta vez en regresar, jaja. Eduardo recogió el anillo y levantó 3 dedos frente a ellos. 3 días, en 3 días, definitivamente volverá arrastrándose. La multitud estalló en risas, pero nadie notó el miedo en la voz de Eduardo, un miedo que ni él mismo podía creer. Tan pronto como llegué arriba, me apresuré al baño, me arrodillé junto al inodoro e intenté vomitar. Aunque hice mi mejor esfuerzo por evitar que el alcohol bajara, no pude evitar tragar algo. Me senté en el suelo, extendí la mano y acaricié mi vientre. Mientras él siga aquí, será suficiente. No me queda nada más, solo él. Reservé el vuelo más temprano,
Tomé las cenizas de mi madre y regresé al lugar donde mi madre y yo habíamos vivido durante muchos años. Había pasado mucho tiempo desde que se abrió la puerta. Cuando la empujé, una nube de polvo se elevó, haciéndome toser 2 veces. Afortunadamente, aunque las instalaciones eran un poco antiguas, después de limpiar, aún se podía vivir allí. Limpié primero la mesa, coloqué las cenizas de mi madre sobre ella y encendí 3 varillas de incienso. Mamá, te he traído de regreso. Cuando era pequeña, mi padre era un jugador, un borracho y mujeriego, y mi madre trabajaba duro para mantener a la familia. Siempre me tapaba los oídos y los ojos cuando mi padre se emborrachaba y rompía cosas, y cuando él la golpeaba, ella me escondía en el armario. Era muy frágil, pero cuando la bofetada de mi padre estaba a punto de caer, siempre podía agarrarle la mano. Después de que mi padre fue a prisión, mi madre huyó conmigo. No quería que me señalaran, así que nos llevó a esta ciudad donde nadie nos conocía. Fue aquí donde mi madre salvó al padre de Eduardo, quien estaba cubierto de sangre. El padre de Eduardo necesitaba una transfusión de sangre, y su familia no pudo ser contactada a tiempo. Mi madre dijo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a alguien, y donó casi toda su sangre para salvarlo. Más tarde, después de que el padre de Son se recuperó, nos llevó a su casa para devolvernos el favor. Mi madre se convirtió en la ama de llaves de su familia, y yo era la hija de la ama de llaves. Una joven e ingenua chica conoció a un joven vibrante y se sintió atraída por él de manera incontrolable. El joven Eduardo, después de ser reprendido por su padre por hacer travesuras, se escondía en el sótano para beber. Yo me quedaba a su lado para consolarlo, y en medio de aquella atmósfera ambigua, probamos el fruto prohibido. Cuando mi madre se enteró, se arrodilló frente al padre de Son, rogándole que me diera un estatus apropiado. Pero Eduardo, testarudo, miró a mi madre y dijo, fue su elección. Yo ya tengo a alguien que me gusta. Fue la primera vez en mi vida que sentí mi autoestima pisoteada en el suelo. Después, tuve fiebre durante 3 días. Eduardo no me quería, pero siempre me protegía, impidiendo que otros me molestaran. Incluso si me acercaba un poco a alguien más, los regañaba, llamándolos desvergonzados. El padre de Son, considerando que mi madre le había salvado la vida, obligó a Eduardo a casarse conmigo después de la graduación. Él me odiaba, pero yo, tontamente, esperaba que algún día me quisiera de la misma manera en que yo lo quería. Nac nac. El sonido en la puerta interrumpió mis pensamientos. Me reí de mí misma y fui a abrir la puerta. Lo que encontré fue el rostro de un chico alto, apuesto y de aspecto alegre. Saqué la cabeza y pregunté, ¿quién eres? Él sonrió y me ofreció un tazón de Bonton. Has vuelto. Pensé que me estaba equivocando. No has comido todavía, ¿verdad? Toma, acabo de preparar estos Bonton. Miré los Bonton fragantes y tragué saliva. ¿Me conoces? Soy Lu Yanchi. Solíamos jugar juntos cuando eras pequeña y vivías aquí, ¿no te acuerdas? Sonreí con incomodidad. Realmente no lo reconocía. No importa. Come primero. Tengo un puesto de Bonton al lado. Ven cuando quieras. Lu Yanchi entró, dejó el tazón, se tocó el lóbulo de la oreja y se fue. Mirando el tazón de Bonton, mi estómago rugió, tentándome. Por la noche, cuando fui a devolver el tazón, Lu Yanchi estaba haciendo manualidades en el patio. Curiosa, me acerqué para mirar. Esto es. Flores de terciopelo, respondió Lu Yanchi, concentrado en su trabajo. Sí, son flores de terciopelo. Bonitas, ¿no? Lu Yanchi giró el delicado pasador de pelo en su mano, como si estuviera mostrando un tesoro. Es hermoso. ¿Te gusta? Me sorprendió su pregunta, luego de un momento, asentí. Lu Yanchi se levantó y colocó el pasador en mi cabello. Un pasador tan exquisito debe acompañar a alguien tan hermoso como tú. Considéralo mi regalo de bienvenida. Me sentí un poco avergonzada y rápidamente pregunté, ¿cuánto cuesta? Lu Yanchi respondió, es gratis. Si tienes tiempo, ayúdame a promocionarlo. Dejé el tazón y regresé a mi habitación, preguntándome quién era realmente Lu Yanchi. En mi vida, solo había prestado especial atención a 2 hombres, mi padre, que era un jugador, un mujeriego y abusador, y Eduardo, quien no me amaba. Ahora, de repente, me encontraba interesada en alguien que podía considerarse un extraño. A la mañana siguiente,
Luyanchi vino a tocar a mi puerta. Llevaba una cesta a la espalda y dijo que me llevaría a recoger hongos. Me preocupaba el camino resbaladizo y mi embarazo, pero Luyanchi ya me había tomado de la muñeca y me arrastraba fuera. Él conocía muchos tipos de hongos y me enseñó cuidadosamente cuáles eran comestibles y cuáles no. Solo cuando le dije que estaba cansada decidió llevarme de regreso. Durante los días siguientes, Luyanchi me sacaba a pasear todos los días. Nunca imaginé que había tantas cosas divertidas que hacer en este pequeño pueblo. Viendo que mi ánimo mejoraba, finalmente me preguntó si había venido aquí para despejar mi mente. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado lejos de Eduardo por casi medio mes. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de WeChat preguntándome cuándo regresaría, aconsejándome que no fuera testaruda con Eduardo y que me disculpara con él. No quería responder, así que bloqueé a todos. Mientras tanto, Eduardo estaba teniendo problemas para adaptarse. No estaba acostumbrado a una vida sin mí y sentía que había perdido el placer de controlar a alguien. Comenzó a volverse irritable. Le dije a Luyanchi que había venido aquí para recuperarme, pero él no me creyó. No fue hasta que empecé a tener problemas para recordar cosas que se dio cuenta de que era verdad. Últimamente, mis recuerdos parecían estar empeorando. A menudo olvidaba lo que iba a hacer momentos después de pensarlo. Le pedí a Luyanchi que me enseñara a hacer flores de terciopelo. Mientras trabajaba en ello, me quedé dormida. Cuando David llamó, yo estaba concentrada estudiando diseños de flores de terciopelo. Cuñada, ¿realmente no planeas regresar? Al escuchar esa voz familiar, no pude recordar quién era. Tú eres. Soy David. Cuñada, ni siquiera reconoces mi voz. El teléfono estaba lleno de ruido. Claramente estaba en un bar. Dije suavemente, y entonces, si no hay nada más, voy a colgar. David, viendo a Eduardo clavarse pedazos de vidrio en la palma en el bar, rápidamente dijo al teléfono, cuñada, ¿te pasa algo que no puedes regresar? ¿Quieres que vaya a buscarte? Después de un rato, finalmente respondí, no quiero volver. Al otro lado, Eduardo me arrebató el teléfono. Fernanda, si tienes el valor, entonces no vuelvas nunca. La sangre de su mano seguía goteando sobre la mesa. Wofeifei lo vendaba cuidadosamente, pero al mirarla, Eduardo de repente sintió una punzada de repulsión. Colgué el teléfono y continué con mi trabajo manual. Probablemente, Eduardo estaba enojado de nuevo porque lo había dejado en ridículo. Eduardo solía beber mucho, y su estómago no estaba en buen estado. Todas las mañanas, me levantaba temprano para cocinarle un poco de gachas, y al mediodía le llevaba comida. Con el tiempo, se volvió muy exigente con la comida. Siempre decía que no estaba acostumbrado a comidas comunes. Sin importar lo tarde que llegara a casa después de sus reuniones sociales, siempre había un vaso de agua con miel sobre la mesa. Día tras día, sin interrupciones. Él sabía que yo era tolerante. Podía traer gente a casa y yo no me enojaría. Incluso le cerraba la puerta con amabilidad. Siempre decía que yo parecía estar carente de deseos, extremadamente aburrida. Pero después de acostumbrarse a los sabores intensos, ocasionalmente quería algo más ligero. Cada vez que esto sucedía, él estaba irritable e impaciente. Yo soportaba la incomodidad y lo dejaba desahogarse, porque solo cuando estaba aturdido me llamaba por mi nombre, Yan, una y otra vez, en un tono bajo. Solía anhelar esos momentos, lo que me llevó a perder las cosas más importantes. Ahora, tengo a alguien más importante que él a quien quiero proteger. Eduardo ya no vale nada para mí. Papá, ¿qué estaba sentado a mi lado? Preguntó, ¿ese es tu esposo? No levanté la vista, solo murmuré un como respuesta. ¿Por qué no te divorcias? Mis manos se detuvieron. Nunca estuvimos casados, así que no existe tal cosa como un divorcio. Cuando el padre de Son mencionó obtener nuestra licencia de matrimonio, Eduardo escondió el libro de registro familiar de su familia, y las cosas se retrasaron hasta ahora. El padre de Son obligó a Eduardo a comprar un anillo como sustituto de una boda, y ahora le había devuelto el anillo. Ya no había conexión entre nosotros. Papá de repente dijo, ya que no están casados, ¿qué tal si pruebas conmigo? Dejé la flor de terciopelo y le respondí con seriedad, papá, estoy embarazada, casi de 3 meses. Regresé a mi habitación mientras sentía su mirada atónita sobre mí. Debería entender lo que quise decir. Esa noche,
De repente recordé cuando papá y yo éramos niños. Cuando llegamos por primera vez, algunos niños me llamaron niña sin padre. No pude soportarlo y comencé a pelear con ellos. Papá apareció en ese momento. Ni siquiera era tan alto como yo en ese entonces. Su pequeño cuerpo se interpuso frente a mí. Fernanda, no tengas miedo, yo te protegeré. Claramente estaba temblando de miedo, pero su voz era firme. Más tarde, su padre salió, los ahuyentó y nos preparó un tazón de Bon-Ton. No había comido nada sustancioso en mucho tiempo y lamí el tazón hasta dejarlo limpio. Papá se sentó frente a mí, burlándose pero también diciendo, come más despacio. Desde ahora, todos los Bon-Ton de mi familia son tuyos. Nos mudamos unos años después y no lo volví a ver hasta ahora. Parece que mi memoria está empeorando otra vez. Cuando desperté, había olvidado todo lo que sucedió anoche. Papá no vino a buscarme hoy. Estaba un poco confundida, y cuando salí, el puesto de Bon-Ton tampoco estaba abierto. Sentía algo de hambre, así que me dispuse a cocinar algo sencillo. Antes de que pudiera empezar, papá llegó cargando un montón de cosas. Había edredones, cojines lumbares y toda clase de artículos. ¿Para qué es todo esto?, le pregunté. Papá sonrió. ¿No estás embarazada? Esa cama es demasiado dura, no es buena ni para ti ni para el bebé. Me levanté temprano para encargar un edredón de algodón recién cardado, hecho especialmente para ti. Rápidamente intenté rechazarlo. No lo hagas, esto debió costarte mucho dinero. Te lo regalo, respondió papá mientras empezaba a colocar las cosas. Este poco dinero no es nada. En el futuro voy a comprar una casa grande. Mi vientre ya empezaba a notarse. Me sostuve la cintura mientras le preguntaba, ¿te irás de aquí algún día? Papá se quedó desconcertado. ¿Y tú, quieres irte? Abrí la ventana, miré la niebla matutina y respiré profundamente. Probablemente no. Me gusta estar aquí. Papá se echó a reír. Aquí ya no quedan muchos jóvenes. Todos se han ido a las grandes ciudades, ¿y tú, por qué no te fuiste? Yo. No tengo grandes ambiciones. Quiero heredar el puesto de Bon-Ton de mi papá. Papá no lo dijo, pero también estaba esperando que esa chica volviera. Por suerte, el cielo había sido bondadoso con él, y ella regresó. David me llamó varias veces más. Esta vez lo reconocí. Dijo que Eduardo tenía problemas estomacales, que estaba en el hospital y que había resultado herido. Cuando terminó, le dije, David, no vuelvas a llamarme nunca más. Bloqueé a David y a todos los demás de su círculo. Me había vuelto más hábil haciendo flores de terciopelo. Papá me enseñó cómo transmitir en vivo para venderlas en línea. Alguien me reconoció como la esposa de Eduardo. Los comentarios de inmediato comenzaron a contradecir, ¿qué esposa? Ahora su esposa es Tatiana. Miren, ¿no está embarazada? De verdad lo está. Me pregunto si será de Eduardo. Definitivamente no. ¿No hay un hombre junto a ella? Papá cerró la transmisión y se disculpó conmigo. Lo siento, no esperaba que te reconocieran. Lo miré con confusión y le pregunté, ¿quién es Eduardo? Papá no me dijo quién era Eduardo, porque Eduardo apareció en persona. La transmisión en vivo de ese día se volvió viral, y el secretario de Eduardo le mostró las capturas de pantalla. Eduardo estaba feliz y furioso al mismo tiempo. Feliz porque había estado buscándome durante 3 largos meses y finalmente me encontró. Furioso porque yo había tenido la audacia de bloquearlo y, además, estaba embarazada. Estaba tomando el sol en el patio cuando un auto de lujo se detuvo en la entrada. Eduardo era alto y de complexión fuerte, pero parecía no haber descansado en días. Tenía ojeras profundas bajo los ojos. Fruncí el ceño y le pregunté, ¿quién eres? Eduardo dejó escapar una risa fría y dijo, Fernanda, deja de jugar a estos juegos infantiles. Ahora, inmediatamente, ven conmigo. No te conozco, ¿por qué debería irme contigo? Eduardo respondió, Fernanda, deberías saber que no me gusta repetirme. Papá salió de detrás de mí al escuchar esto. Nunca había visto una mirada tan fría en sus ojos. Lo siento, esta es mi esposa. No irá a ningún lado contigo. Por favor, vete, o llamaré a la policía. Eduardo miró a papá y, de repente, dejó escapar una carcajada llena de ira. Fernanda,
Te has vuelto valiente, ¿eh? ¿Te atreves a seducir a otros hombres a mis espaldas? ¿Ese bastardo que llevas en el vientre es suyo? Papá no soportó sus palabras y dio un paso al frente para golpearlo. Cierra esa boca inmunda. Eduardo se limpió la sangre del labio con el pulgar, se levantó y devolvió el golpe. Los dos hombres adultos comenzaron a pelear en el patio, sin importarle su apariencia. Su pelea me dio dolor de cabeza. Deténganse los dos, dejen de pelear. Papá fue el primero en detenerse. Tenía la nariz sangrando por el golpe de Eduardo. Rápidamente tomé algunos pañuelos y fui a limpiarle la sangre. ¿Estás bien? Papá sacudió la cabeza. Estoy bien. Él está más lastimado que yo. Eduardo observó mis acciones, sintiendo como si hubiera espinas clavándose en sus ojos, incapaz de soportar la escena. Fernanda, soy tu hombre. Ven aquí. Este hombre frente a mí me parecía completamente absurdo. Te dije que no te conozco. Ya he llamado a la policía. Si no te vas, puedes esperar a que te arresten. Eduardo probablemente no esperaba que realmente llamara a la policía. Al escuchar mis palabras, quedó atónito por un momento. Llevé a papá dentro para atender sus heridas mientras Eduardo permanecía aturdido en el patio. Después de un rato, finalmente se fue. ¡Ay! Duele, duele. Hazlo más suave, se quejó papá. Lo miré con irritación. Ahora sabes que duele, ¿no estabas actuando tan valiente antes? Papá sonrió con torpeza. Es una competencia entre hombres. No podía perder ante él. Luego preguntó, Jan, ¿realmente has olvidado quién es? Me quedé pensando por un momento, pero no podía recordar quién era esa persona. ¿No dijiste que mi enfermedad hace que olvide selectivamente a algunas personas y cosas? Tal vez lo elegí a él para olvidarlo. De lo contrario, ¿cómo podría no haber olvidado a mi madre? Me giré y miré la foto de mi madre en el altar. Me acerqué y encendí una varilla de incienso para ella. Fue solo hasta que me embaracé que entendí por qué mi madre me amaba tanto. Al igual que ahora, solo pensar en el pequeño dentro de mí me hace feliz. Después de que Eduardo regresó, estuvo furioso por un tiempo y ordenó que se eliminaran todas las cosas de la casa que estuvieran relacionadas conmigo. Pero cuando vio mi informe de ultrasonido, se dio cuenta de que estaba embarazada desde hacía tiempo. Incluso había una mancha de vino tinto en el informe, de aquella noche. Eduardo apretó el informe y se dio una bofetada. Alguien, reserven el vuelo más rápido. Pensé que Eduardo se había ido y que este asunto estaba terminado. Pero no esperaba que Tatiana apareciera. Había olvidado a Eduardo y también la había olvidado a ella. Tatiana, vestida con ropa de diseñador a la moda y usando gafas de sol, caminó por el sendero hacia mi casa. Así que realmente estás aquí. Estaba algo impaciente. ¿Quién eres tú otra vez? Tatiana se rió con desdén. Dijiste que te irías, pero secretamente expusiste tu ubicación a Wayne. Fernanda, juegas a dos bandas. Eres más impresionante de lo que pensé. Papá se interpuso entre nosotras, bloqueando su línea de visión. No golpeo a mujeres, pero eso no significa que no pueda. Intenta hablar irrespetuosamente otra vez. Cuando Tatiana se quitó las gafas de sol, recordé quién era. Una nueva estrella emergente, una actriz en ascenso en la industria del entretenimiento. Aparté a papá. Tú, una gran estrella, ¿viniste hasta aquí solo para decir estas dos palabras? Tatiana me miró con resentimiento y dijo, Fernanda, deberías simplemente morir. Solo cuando mueras, Wayne podrá regresar completamente a mi lado. Slap. Alcé la mano y la abofeteé en el rostro, mi tono lleno de desprecio. Si es tuyo, no puedo robártelo. Si no es tuyo, aunque yo muera, él no te mirará. Tatiana se cubrió la cara, aturdida. Me giré para alejarme con papá. A mitad del camino, me detuve y le dije, perdón, tal vez te desplacé la nariz. Lo falso siempre será falso. El médico dijo que mi condición podría mejorar si me estimulaban ciertas personas o cosas. Eduardo y Tatiana continuaron intentando provocarme, lo que realmente me hizo recordar algunas cosas mientras dormía. Recordé cómo Eduardo había huido de casa por un tiempo en nombre del amor. El padre de Son cortó su apoyo financiero y, en menos de 2 meses, Eduardo regresó con una expresión fría. Más tarde,
Supe que Tatiana solo lo buscaba por su dinero. Ella quería entrar en la industria del entretenimiento y necesitaba que Eduardo consiguiera recursos para ella e invirtiera en su carrera. Pero Eduardo, separado de su padre, no tenía ni dinero ni conexiones. Sin recursos, Tatiana lo abandonó sin piedad. Durante 9 años, siguió siendo una desconocida en la industria, por lo que no tuvo más remedio que buscar a Eduardo de nuevo. Para no arrepentirse y rebelarse contra su padre y contra mí, Eduardo la llevó a todas partes. La escena cambió, y el sueño me llevó al día en que dejé a Eduardo. Una copa de vino fue vertida sobre mí, y desperté. Desde que mi embarazo avanzó, papá estaba constantemente preocupado, así que dormía afuera de mi casa, vigilando. Su presencia me daba tranquilidad. Una noche, me sobresalté en mis sueños, y él se levantó de inmediato, quedándose fuera de mi puerta y preguntando, «Jan, ¿qué pasa?» Me limpié el sudor frío de la frente. «Nada, tuve un sueño». «Yankee, está haciendo frío, entra y duerme». Papá no respondió durante mucho tiempo. Cuando estaba a punto de quedarme dormida nuevamente, lo escuché moverse. Se puso algo de ropa y se acostó en el suelo frente a mí. Podía sentir su mirada fija en mi rostro. Sin abrir los ojos, le pregunté con una sonrisa, ¿hay una flor en mi cara? Papá no dijo nada, pero escuché un leve crujido cuando se giró. Abrí los ojos y, a la luz de la luna, vi que la punta de sus orejas estaba roja. A la mañana siguiente, papá ya había preparado el desayuno y lavado varias frutas. «Te has despertado. Hoy preparé gachas con carne magra, tus favoritas. Ahora debes cuidarte bien». Tomé el tazón de gachas y lo miré fijamente. «Papá, tal vez todavía no me he enamorado de ti, pero si estás dispuesto, yo estoy dispuesta a amarte por el resto de mi vida. Si no estás dispuesto, finjamos que no dije nada, y seguiremos siendo amigos». Los palillos que sostenía papá se detuvieron en el aire. Después de un largo rato, se echó a reír. «Estoy dispuesto. Estoy dispuesto, muy dispuesto». Le sonreí y continué comiendo. «Vamos a obtener nuestro certificado de matrimonio esta tarde». «Está bien, perfecto». Toda esa tarde, papá no dejó de mirar el certificado de matrimonio, sonriendo como un tonto. Me reí de él por ser tan ridículo, casándose con una mujer embarazada y sin miedo de que otros se burlaran de él. Él tocó suavemente mi vientre. «Me he ocupado de este pequeño desde el principio. El bebé no ha hecho nada malo. Que los demás digan lo que quieran. No tiene nada que ver con nosotros. Si algún día ya no lo soportas, te llevaré a ti y al bebé lejos de aquí». Me incliné y lo besé suavemente. Se quedó inmóvil por un momento, luego me sostuvo por la cintura y profundizó el beso. Había planeado criar al bebé sola. Pero la repentina aparición de papá desordenó mis planes. Él solía ser alguien prescindible en mi vida, pero después de 4 o 5 meses de su atención y cuidado meticuloso, tal vez sin darme cuenta, ya había derretido mi corazón con su sinceridad. Papá tenía miedo de lastimarme. Respiraba con dificultad contra mi cuello, y le susurré al oído, «Está bien, papá. Ya tengo casi 6 meses de embarazo. Está bien si eres cuidadoso». Papá tomó una respiración profunda y me arregló la ropa. «Jan, no quiero hacer nada que pueda lastimarte. Te he esperado durante muchos años. Puedo esperar unos meses más». Viendo su incomodidad, extendí la mano para ofrecerle ayuda. «¿Qué tal si?» Papá me sostuvo la mano y, con voz ronca, respondió, «No, Jan. No puedo permitir que hagas eso». Lo observé correr, como si escapara, hacia el tanque de agua fría en el patio, y mi corazón se derritió por completo. Eduardo quizás había sido la tribulación de mi vida. Solo unos días después de que se fuera, regresó, esta vez con su padre. «Jan, papá Son te ha echado mucho de menos». Papá Son tenía más de 60 años, pero se cuidaba bien y no lo parecía en absoluto. «¿Por qué están aquí otra vez?» Dejé mi libro y miré a Eduardo. «Jan, este tonto cometió errores, pero escucha a papá Son. Ya estás esperando al hijo de la familia Son. No puedes quedarte aquí. Vuelve con nosotros, y yo golpearé a este chico estúpido por ti». Eduardo me miraba con una mezcla de culpa y desesperación. «Lo siento, Jan. Antes fui un animal, ¿no querías casarte conmigo? Vámonos hoy».
Traje el libro de registro familiar y un anillo. Miré el anillo en su mano, lo tomé y lo arrojé fuera. Lo siento, no sé de qué estás hablando. Por favor, márchense y no vuelvan a molestarme. Eduardo me agarró del brazo. Jan, deja de ser terca, ¿sí? Sé que estuve mal la última vez. No debí maldecir a nuestro hijo. Si vuelves conmigo, te trataré bien. Hua Fei, ya la hice irse. Eso no volverá a pasar. Si sigues enojada, haré lo que quieras. Me solté y caminé hacia el interior. Lo siento, pero realmente no sé de qué estás hablando. Estoy casada ahora, y si vuelves otra vez, tendré que llamar a la policía. Saqué mi certificado de matrimonio y se lo mostré a Eduardo. La repentina noticia dejó a Eduardo atónito. Incapaz de aceptar la realidad, agarró el certificado de matrimonio y lo hizo pedazos. No lo creo. Jan, divórciate de él. ¿Hiciste esto solo para enfurecerme? Divórciate ahora y cásate conmigo, ¿sí? Eduardo me agarró y me sacudió frenéticamente, casi aplastándome los brazos. Papá Son hizo que alguien nos separara. Me miró y dijo, Jan, ya que estás casada, no te forzaremos. Pero este niño pertenece a la familia Son. Después de que nazca, debes entregárnoslo. Eduardo pareció despertar con las palabras de su padre. Es cierto, el niño. Aún tenemos a nuestro hijo. Jan no irá contigo, y tampoco te daremos al niño. Papá había regresado y se colocó a mi lado, sosteniendo mi mano. Eduardo apretó los puños frente a nosotros. Papá Son dijo, entonces, ¿tú eres el amante de Jan? Papá no se dejó intimidar por la presencia de Papá Son. Dio un paso adelante y dijo, Jan no lo conoce a él, y el niño es mío. Si no me creen, podemos hacer un reporte policial. Ahora, por favor, váyanse. No son bienvenidos aquí. Papá Son, sintiéndose rechazado, arrastró a Eduardo lejos, aunque él no quería irse. Después de que se fueron, la vida con papá volvió a ser tranquila, aunque ocasionalmente veíamos el auto de Eduardo rondando. A veces olvidaba quién era papá. Lo miraba y le preguntaba, ¿quién eres? Al principio, papá no estaba acostumbrado y lloraba con el corazón roto, pero con el tiempo, se acostumbró y siempre me respondía una y otra vez, soy papá, tu amor. Escuché que Tatiana fue expuesta por evasión de impuestos, intercambiar favores sexuales por recursos y ser una diva que intimidaba a los recién llegados en los sets. Finalmente, fue incluida en la lista negra de la industria. Papá dijo que se lo merecía, y yo me reí de acuerdo. El clima era agradable ese día, y pensé en comprar flores para llevar a casa, pero de repente fui golpeada en la cabeza con un palo y quedé inconsciente. Cuando desperté, tenía las manos y los pies atados, y mi estómago se sentía incómodo. Una figura vestida de rojo apareció ante mis ojos. Luché por levantar la cabeza. Era Tatiana. Tatiana, ¿qué demonios quieres? ¿Qué quiero, ja? ¿Es tu culpa que no pueda triunfar en la industria del entretenimiento, y aún preguntas qué quiero? Nunca te he impedido entrar en la industria del entretenimiento, ¿o sí? Estas eran cosas entre Eduardo y yo. Realmente no entendía por qué siempre me culpaba por ello. Pero Tatiana sentía que Eduardo la había dejado y la ignoraba por mi culpa. Incluso pensaba que alguien había tramado en su contra para exponer sus secretos. Tatiana presionó un palo contra mi estómago, y de repente sentí un poco de miedo. Mi vientre se contrajo fuertemente, y la incomodidad se intensificó. Dime, ¿quieres a este niño, o prefieres a ese hombre barato? Cuando Eduardo y papá entraron al almacén juntos, entendí de quién estaba hablando. Tatiana me pisó el rostro con sus tacones altos, riéndose como loca. Mira, Wayne, de verdad eres algo. Estos dos hombres están tan preocupados por ti. Apenas los amenacé con un golpe y ya están aquí. Papá gritó ansioso, ¿estás loca? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? La risa de Tatiana era tan penetrante que hacía que mi cuero cabelludo hormigueara. Ladeó un poco la cabeza y miró a papá con ojos llenos de locura. Solo quiero ver qué tan importante es Fernanda, para que valga la pena que ambos estén tan desesperados por ella. Intenté levantarme del suelo, pero el dolor agudo en mi abdomen hacía que apenas pudiera moverme. El tacón de Tatiana seguía presionando con fuerza mi rostro, y sentía como la sangre comenzaba a salir bajo mi piel. Eduardo, con una expresión sombría, se acercó paso a paso.
Tatiana, déjala ir. Si tienes problemas, ven a mí. Los ojos de Tatiana se encendieron, como si las palabras de Eduardo la hubieran provocado. Aumentó la presión en mi rostro y su risa se volvió aún más maníaca. ¿Lo ves? Ahora solo tiene ojos para ti, Fernanda. Todo es por tu culpa que ya no le importo. Y déjala ir, rugió papá con enojo, pero Tatiana parecía completamente indiferente a su propia seguridad. Había caído en un estado de locura extrema. Bien, entonces dejen que les muestre de lo que soy capaz. Tatiana repentinamente retiró su pie de mi rostro, pero inmediatamente levantó el palo en su mano y lo dirigió directamente hacia mi abdomen. Y no, abrí los ojos de par en par aterrada, mientras escuchaba la voz desesperada de papá y un fuerte impacto resonaba en todo mi cuerpo. El mundo pareció detenerse por un momento. Todo lo que podía sentir era el dolor agudo en mi abdomen y como mi fuerza se desvanecía rápidamente. Eduardo y papá corrieron hacia mí casi al mismo tiempo, con sus ojos llenos de una mezcla de conmoción y rabia. Tatiana se quedó a un lado, observando todo con una sonrisa desquiciada en los labios, satisfecha con lo que había provocado. Papá la empujó con fuerza, la apartó y me levantó en sus brazos, corriendo hacia la salida. Jan, aguanta, por favor, aguanta. Duele, papá, duele mucho. Papá siguió avanzando conmigo en brazos, dejando atrás a Eduardo y a Tatiana en el almacén. Eduardo, lleno de furia, golpeó a Tatiana en la cara. Maldita sea, ¿qué has hecho? Las lágrimas corrían por el rostro de Tatiana, pero su sonrisa se volvió aún más siniestra. Se levantó, abrazó a Eduardo con fuerza y, de repente, sacó un cuchillo corto de su manga, apuñalándolo con violencia en el cuello. La sangre brotó de la boca de Eduardo. Tatiana retiró el cuchillo y volvió a apuñalarlo, una y otra vez, hasta que Eduardo perdió la vida. Ella lo sostuvo en sus brazos, murmurando, Eduardo, dijiste que no naceríamos el mismo día, el mismo mes y el mismo año, pero moriríamos el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Eduardo, espérame. Sangre, sangre por todas partes. Sangre entre mis piernas. El niño, mi niño. Fue Tatiana. Ella golpeó mi vientre con el palo. No, me desperté de golpe, gritando, el niño, mi niño. Papá rápidamente me abrazó. Está bien, Jan, está bien. El niño está bien, está bien. Al escuchar que el niño estaba a salvo, finalmente solté un suspiro de alivio. Solo recordaba haberle suplicado que salvara a mi hijo antes de desmayarme. Papá me ayudó a recostarme y, con cierta vacilación, dijo, Jan, Eduardo y Tatiana, ellos murieron. Eduardo, Tatiana. No podía recordarlos nuevamente. Miré a papá con confusión. ¿Quiénes son? Papá se quedó atónito por un momento y luego me cubrió suavemente con una manta. No importa, Jan. No son personas importantes. Descansa, yo estoy aquí. Medio mes después, papá me llevó de regreso a casa desde el hospital. Mientras paseábamos por la calle, él empujaba mi silla de ruedas cuando apareció una nueva noticia en su teléfono. El presidente de la corporación Son había sido arrestado bajo sospecha de tráfico de armas y estaba en prisión. Apagué el teléfono y, de repente, sentí que el joven frente a mí me resultaba familiar. ¿Quién eres? Papá sacó el certificado de matrimonio desgarrado que habíamos firmado. Mi nombre es papá, y soy tu amor. ¿Y el niño? Papá sonrió y dijo, vamos a verlo ahora. Epílogo, autonarración de papá. La primera vez que vi a Jan fue cuando se mudaron aquí. Ella tenía 2 pequeñas trenzas y era muy adorable. Nunca había visto a una niña tan tranquila. Nunca lloraba ni molestaba a su madre pidiendo cosas. Mi papá siempre decía, mírala, tan bien portada. Ella dijo que se llamaba Fernanda y que era nueva aquí. La gente solía decir que ella era una niña sin padre, y yo odiaba eso, porque también decían que yo era un niño sin madre. Para mí, Jan era diferente. Mi papá siempre me decía que no les hiciera caso, pero Jan mordió al niño más grande en la pierna. La vi pelear con ellos y me sentí divertido, hasta que finalmente decidí mostrar mi espíritu masculino. Al final, fue mi papá quien salió a salvarnos. Le ofrecí a Jan un tazón de Bonton, y ella comió como si no hubiera comido en mucho tiempo, incluso lamió el tazón hasta dejarlo limpio. Agité la mano con orgullo y le dije que podía comer todos los Bonton que quisiera en mi casa.
Mi papá me regañó por ser un niño sin corazón, regalando la fortuna familiar antes de casarme. Yo pensaba que era solo cuestión de tiempo, dar los Bonton más temprano o más tarde era lo mismo. Pero después de ese día, Jan y su madre se fueron con un hombre extraño. Por eso lloré durante varios días. Mi papá me regañó por ser inútil. Más tarde, crecí, me gradué y regresé a este lugar. Mi papá había fallecido en un accidente automovilístico. Me hice cargo de su puesto de Bonton, siempre fantaseando con que algún día, al abrir la puerta, vería regresar a esa niña. Tal vez mi papá escuchó mi deseo, permitiéndome esperarla hasta que volvió. Pero ella parecía no recordarme. No importaba, tenía mis maneras. En la universidad, aprendí una habilidad patrimonial para hacer hermosos pasadores de pelo que a las chicas les gustaban. Y claro, a Jan también le gustaron. Personalmente coloqué el pasador en su cabello, y mi corazón se llenó de alegría. Jan parecía estar de mal humor. Resultó que su madre había fallecido. Quería animarla, así que la llevaba a hacer cosas nuevas y divertidas todos los días. Su ánimo mejoró, pero luego me dijo que estaba embarazada. Esa noche, no pude dormir. Antes del amanecer, fui a buscar 2 edredones. Su cama era demasiado dura, incómoda para dormir. No podía quedarme de brazos cruzados, así que decidí hacer esto por ella, al menos por ahora. De todos modos, no había nada malo en cuidar a una amiga. Pero luego descubrí que Jan estaba enferma. Empezó a olvidar que había comido la noche anterior, que iba a hacer hoyo de qué color era la flor que planeaba hacer. Me sentí profundamente angustiado. En secreto, investigué al hombre que mencionaba. Era atractivo, pero su carácter era terrible. Me juré a mí mismo que nunca sería como él. Un día, ese hombre vino a buscar a Jan, pero, afortunadamente, Jan dijo que lo había olvidado. No sé si Jan realmente lo olvidó. Solo sé que Jan me miró con compasión. Como dice el dicho, el esfuerzo trae recompensas. Jan finalmente aceptó estar conmigo. Ese día fuimos a obtener nuestro certificado de matrimonio, y yo estaba tan feliz como un tonto. Ahora, ese hombre nunca podría volver a llevarse a Jan. Pero no esperaba que esa mujer venenosa secuestrara a Jan cuando estaba casi de 8 meses de embarazo. Jan estaba cerca de su fecha de parto y no podía soportar semejante conmoción. Ese hombre y yo llegamos al almacén casi al mismo tiempo. Fuimos cuidadosos para no provocarla, intentando ganar tiempo. Pero ella no dudó en golpear a Jan en el abdomen con un palo, y en ese momento sentí como si mi corazón se partiera en pedazos. Corrí con Jan al hospital. Ella me suplicaba que salvara a su hijo, pero en esa situación crítica, ¿cómo podría elegir entre ellos? ¿Cómo podría abandonarla a ella? El niño no pudo salvarse. No se lo dije a Jan. Si lo supiera, no podría soportarlo. Jan ya estaba confundida. A menudo no recordaba quién era yo ni qué íbamos a hacer. Solo preguntaba una y otra vez, ¿quién eres? ¿Dónde está el niño? Yo le respondía una y otra vez, soy tu amor. Vamos a ver al niño. Jan, te mentí. Lo siento. Solo castígame haciéndome repetir mi nombre por el resto de mi vida.